Amigos, a esta hora 7:01 de la mañana, listos para nuestra primera entrevista con León Arizmendi, abogado laboral, profesor de Derecho Laboral y director del Instituto de Altos Estudios Sindicales. El salario es un dolor de cabeza, no solamente para el trabajador, también para el empleador. De hecho, en las últimas oportunidades en las que he conversado con gremialistas, incluyendo representantes de los empleados públicos, ellos reconocen que el sector privado está haciendo un esfuerzo, procura crear bonos, bonos en dólares cuando es posible incluso, pero realmente la situación se hace muy difícil porque estamos en tiempos de hiperinflación. Para hoy están previstas jornadas de protesta precisamente porque nos comentaba incluso nuestra jefa de redacción, Francis Ventura, los trabajadores están exigiendo un salario equivalente a $600. León Arizmendi, ¿qué hacer con el tema salarial? En tiempos en los que la economía no solamente afectada por una recesión durante los últimos 7 años, sino también por inflación en los últimos 3 años, hiperinflación, está, cada vez más dolarizada y la gran mayoría, la inmensísima mayoría de los trabajadores venezolanos cobran en bolívares. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, decir que el tema es complejo es repetir una cosa como obvia. Aquí lo lamentable es la ausencia total de preocupación del lado de los que están administrando el Estado a propósito de ese problema, porque el salario mínimo siguen siendo 400.000 bolívares. 400.000 bolívares, algo así como 0,75 centavos de dólar, pero eso es el sueldo mensual. Es un disparate. No creo que en el mundo haya nada que se parezca a eso. O sea, de una economía absolutamente arruinada. Y además ese es el ingreso de los pensionados. En el caso de los trabajadores, los que tienen una relación de trabajo, eso se multiplica por 2, perdón, porque se le añade el llamado insólitamente socialista. O sea, pero la sumatoria en el caso de los trabajadores subordinados no hay pues nada que ver. O sea, con esa suma es imposible resolver absolutamente ningún problema. Y el salario mínimo, lamentablemente, en Venezuela es no solo un marcador, que es lo que debería ocurrir en una economía sana, que es como el piso, y que encima de ese piso están todas las remuneraciones. No es eso lo que ocurre en Venezuela. Más bien es la tendencia general a que ese sea el ingreso. Como bien decía, en el sector privado ha habido una política un tanto más abierta y además que tiene razones de necesidad también obvias, porque como los empleadores privados saben absolutamente que si no pagan sustancialmente más de eso, pues se quedan sin trabajadores. Ahora, el drama está en que la mayoría, el grupo más grande de los trabajadores venezolanos presta servicios para el Estado. O sea, son empleados públicos, no solo de la administración central y los trabajadores de las gobernaciones y las alcaldías, sino también los trabajadores en general de la educación, de la salud, del sector judicial. En general, todos esos son empleados públicos, y allí lo que extraoficialmente se ha informado es que hay una escala nueva, pero ahora la escala nueva también es medio... el punto de partida son 1.500.000 bolívares, son $3, y en la escala más alta son como 3.400.000, algo así. Ahora, León, disculpa que te interrumpa. Fíjate, yo estaba escuchándote y reflexionaba que cuando el salario era estable, a lo que hoy llaman emprendimiento se le decía rebusque, que era la familia venezolana inventando algo para comercializar, para complementar su salario. Y hoy en día tú ves cómo, por una reacción de sobrevivencia, de aspiración elemental, la gente, busca la manera de ir adelante haciendo, lo que se le ocurre desde su casa, por ejemplo. ¿Qué hacer? Fíjate, tú dices que
el gobierno le presta poca atención o tiene poco interés por resolver esto. Pero, ¿qué podría hacerse? ¿Cuáles son las ideas posibles de aplicar en un momento como este? Por ejemplo, la dolarización del salario, ¿cuán distante está de esta realidad tan cambiante cuando vemos que cada día el dólar, bueno, impone más su ley en nuestra economía? Bueno, en la agenda de los trabajadores del sindicalismo, bueno, es notorio que la idea de dolarizar las remuneraciones ha cobrado un impulso interesante. Ahora, oyendo a los expertos, pues, a los economistas, parece obvio que ese no es digamos, si se dolarizaran los sueldos y los sueldos son estos que tenemos, no pasa absolutamente nada. El problema no es que me pagues en dólares o en bolívares, sino cuánto es la retribución. O sea, porque si, por ejemplo, si me dice, bueno, el salario más alto, estábamos haciendo unas comparaciones allí con cómo quedaría la nómina del sector universitario. Entonces, un profesor a dedicación exclusiva, el sueldo sería cerquita, unos 4.800.000 bolívares. O sea, esos son $10. Ahora, con $10 de sueldo mensual para un académico de la más alta jerarquía, bueno, para cualquiera, de $10. Entonces, que se lo paguen, que se le entreguen 5 millones o que le entreguen $10, a fin en términos prácticos, es lo mismo. Ahora, León, O sea, este es un tema de economía. Es decir, sí. parece obvio que si no se resuelve el tema hiperinflacionario, no hay medida que valga. Hay que empezar por ahí. Buscar Sí, sí, estabilizar la economía, porque ningún sí, salario va a ser suficiente, por más que intentes ajustarlo. eso es correcto. Fíjate que hay en el informe de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, que el año pasado se aprobó, dentro de las recomendaciones está, porque dentro de los puntos polémicos estaba el convenio sobre la fijación del salario mínimo, que supone que los interlocutores, los actores sociales, digamos, las organizaciones de trabajadores, las de empleadores y el gobierno, tendrían que, mediante un esquema de diálogo, evaluar en dónde poner la remuneración, porque, como bien dices, la hiperinflación es el gran problema, o sea, es el gran problema, pero también es la falta de instituciones, la falta de diálogo, la falta de consenso. Eso en el mercado de trabajo el mercado de trabajo es demasiado sensible a estas cosas. Tú estás diciendo con otras palabras que el problema no solamente es la enfermedad, sino no conseguir el remedio. Es cual, porque la OIT recomienda a todo el mundo, dice, bueno, estos asuntos tienen que ser resueltos por la vía del diálogo, del entendimiento. Y eso es lo que en Venezuela brilla por su ausencia. En Venezuela lo que ha habido a lo largo de todo este tiempo es una polarización terrible, decisiones unilaterales que han demostrado que no sirven para nada. O sea, la ruina de Venezuela es la consecuencia de unas políticas económicas que en definitiva no han resuelto nada y han complicado todo. O sea, el sector productivo se ha reducido a casi a muy poco. Los que sobreviven haciendo un enorme esfuerzo, y eso es encomiable. Aquí hay dos cosas que son de verdad que es necesario destacar. Una, que hay un mundo de trabajadores que a pesar de estas circunstancias sigue haciendo el esfuerzo. Y otra, que hay unos empleadores que se han empeñado en mantener las puertas abiertas con todas estas adversidades. Entonces, un gobierno indolente frente a esta situación es la verdad que no solo lamentable, es deplorable, pero sin esos acuerdos, es muy difícil que el país se reacomode, que el país pueda reiniciar una recuperación de su economía. Entonces, por eso se insiste tanto en el mundo de que, bueno, tiene que haber un proceso de diálogo que conduzca a acuerdos, porque la hiperinflación no nos cayó por carambola. La hiperinflación es una consecuencia del desastre económico. Entonces, y además los remedios desde el punto de vista económico, ahora que hablaste de los remedios, esos remedios se descubrieron hace años. En América Latina hubo hiperinflación en casi todos los países,
en casi todos los países, y adoptaron unos programas de ajuste y resolvieron. O sea, la inflación dejó de ser un problema para las economías. León, se me agotó el tiempo, pero a mí me impactó, y lo repito con frecuencia, para entender un poco hasta dónde se profundiza la enfermedad de nuestra economía. A mí me impactó cuando el presidente de Conindustria me dijo que la nucita es más costosa que la Nutella en la Venezuela de hoy. A mí me encanta la Nutella, me encanta que pueda ser accesible para todo el mundo. Pero no puede ser que un producto hecho en Venezuela, con manos venezolanas, con esfuerzo venezolano, con capacidad instalada, en este caso esté en desventaja, bueno, con el otro producto. O sea, por ahí hay que entrarle a esto. Es decir, el producto que genera empleo, el producto que paga impuestos. A mí eso me impactó. Brevemente hazme un comentario porque me queda un minuto. Sí, bueno, no, es que ese es el... Venezuela tiene que volver a ser un país productivo. Si eso no lo abordamos, la sociedad se reconstruye sobre el trabajo, no sobre otra cosa. Y para eso tiene que haber estímulos, y tiene que haber acuerdos, y tiene que haber consenso. Eso es insólito que el país esté en esta situación. Pero bueno, te repito, si la necesidad de acuerdos está allí, y un cambio político y un cambio de política económica y de actores también es indispensable para que el país se recupere. Bueno, has puesto las cosas claras, por dónde hay que transitar, hasta ahora caminos inviables, pero por dónde hay que transitar para comenzar a recuperar el estatus del trabajador venezolano. Un gran abrazo, León, hasta pronto. Bueno, hasta luego, hermano, gracias a ti. León Arizmendi, abogado laboral, profesor de Derecho Laboral, director del Instituto de Altos Estudios Sindicales. Bueno, me comprometí vía Twitter con Isabel Campo. Dice: hola Eduardo, buenos días. ¿Podrías mandarle un saludo planetario a mi madre Juana Campo en Maracay, que no se pierde tu programa? Gracias. Bueno, a tu mamá Juana, el abrazo de todo el equipo de A Tiempo. Y para ti también, Isabel Campo. Gracias por ese cariño. Regresaremos.